Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo andan ustedes hoy? Les deseamos de corazón que estén teniendo un lindo inicio de domingo. Qué lindo es poder recibirlos en este momento en nuestro canal Enseñanza Bíblica. Y lo hacemos con mucho gusto, con mucho respeto, con mucha humildad para nuestro buen Dios. Y queremos en esta ocasión invitarlos a meditar en el capítulo número 23 del libro de Isaías. Vamos avanzando, mañana comenzaremos la siguiente sección, pero hoy terminaremos con dos ciudades importantes de una nación que es la nación de Fenicia. Vamos a orar y vamos a iniciar el programita de hoy. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias, nuestro buen Señor, por regalarnos la linda oportunidad de poder estar aquí con nuestros amigos, como cada día lo tratamos de hacer. Te invitamos, oh Dios, a que nos acompañes, a que podamos, Padre Celestial, estar en tu presencia con respeto, con humildad. Y Señor, te invitamos a que nos acompañes en este momento, porque vamos a abrir la Biblia y es un libro muy especial. Y queremos, por favor, aprender de las ciudades que nos vas a hablar hoy. Oramos confiados en el nombre de Jesús. Amén. Noten ustedes que el capítulo de hoy tiene 18 versículos. En primera instancia tiene la primera sección, que es del 1 al 16, que es la descripción de la caída, o sea, de el derrocamiento de la ciudad de Tiro y de Sidón. Y estas se nombra o se hace referencia muchas veces en la Biblia a ciudades particulares, es decir, a ciudades específicas que representan a una nación en general, que es la nación de, en este caso, Fenicia. Y los versos 17 y 18 hablan acerca después del retorno de los 70 años de esta ciudad, pero habla de que ese retorno no va a ser muy grato para dichas ciudades. Noten ustedes que recuerden que en sí la nación que se está hablando es Fenicia. Esto es muy importante, a veces nos confundimos con Tiro y Sidón. Dice allí en el versículo 1 que sería atacada, dice Himan, dice el versículo 1, Himan, naves de Tarsis. Y también está en el versículo allí ustedes lo pueden ver en el versículo 14, el mismo gemir, así como empieza la profecía, la culmina. Esta nación sería en primera instancia atacada por los asirios. Luego sería atacada por Babilonia con un sitio muy cruel de parte de los babilonios. Y finalmente por Alejandro Magno, que sería su destrucción y ruina completa. Esta profecía específicamente habla no de los tiempos tanto los asirios, que también Isaías ve en primera instancia. El primer horizonte escatológico de esta ciudad es en los tiempos de Isaías, pero luego en los tiempos de Babilonia iba a ser nuevamente incorporada al cortejo triunfal de los babilonios, y en los tiempos de los persas iba a crecer mucho esta ciudad y finalmente con Grecia iba a ser destruida. Se cree que estas naves que se hablan en el versículo 1 transportaban enormes riquezas. Noten en el versículo 8 dice ¿quién ha concebido esto contra Tiro, la que repartía coronas, cuyos comerciantes eran príncipes y sus mercaderes grandes de la tierra? Noten ustedes que estas naves de la nación de Fenicia, de Tiro y Sidón, eran zonas marítimas y trabajaban con este tipo de riquezas. Pero cuando llegaran las naves, verían de que la ciudad fue tristemente sitiada y tomada. Sentirían una angustia de terror, de asombro, como dice en el versículo 2. Noten ustedes que se engloba a toda la población allí. Se habla del habitante común, de los comerciantes y aquellos pequeños empresarios costeros que también están involucrados.
Recuerden que se usa Sidón de manera holística, o sea, para complementar toda Fenicia. Se ve que esta nación tenía, estas dos ciudades sobre todo que se nombra, tenían puertos marítimos que había conexión muy directa, muy estrecha con Egipcio. En el versículo 3 se habla de la simiente, o sea, la semilla, o sea, producción de cereales, de Sihor. Algunos creen que es otro nombre para el Nilo. Mi versión dice directamente, dice el grano de Sihor, las cosechas del Nilo. O sea, había conexión comercial, económica con la nación egipcia. Y noten ustedes que había un comercio de cereales egipcio hasta Fenicia. Y en el versículo 4 es interesante que en este capítulo se hace una comparación simbólica de Tiro y Sidón o de Fenicia con una mujer o el mar que daba vida, que daba sostén como un rol de esposo de la ciudad o de la nación fenicia o de las ciudades Tiro y Sidón, y habla allí de manera metafórica, habla el mar y dice que el mar sentirá vergüenza por la descendencia de esta nación, específicamente en estas localidades. Simbólicamente se habla allí de una mujer desconsolada, avergonzada y abandonada por su falta de descendencia. Noten, el mar dice: yo no sentí dolores de parto, no di hijos, no tengo descendientes. Se habla de que de esta ciudad cesaría la continuidad generacional hacia el futuro. Y esto era algo muy trágico dentro del concepto de familia, de hogar y de la simiente del Mesías en la mentalidad de la zona que estamos viendo geográfica en aquellos tiempos. Noten ustedes que el versículo 5 dice que cuando las noticias de la catástrofe de Fenicia, de Tiro y Sidón, llegaran a los oídos de Egipto, habría gran angustia en aquella nación egipcia. Con Asiria, cuando conquistaron Fenicia, estuvieron listos para ir para Egipto, ¿sí? Tuvieron que conquistar primero Fenicia, o sea, Tiro y Sidón, y luego fueron directamente a Egipto. Con Babilonia y con Grecia, específicamente con Alejandro Magno, fueron en conjunto en ambas naciones. O sea, Babilonia llegó y conquistó todo. Grecia llegó y conquistó todo. Con Asiria le tomó el tiempo. Primero las ciudades de Tiro y Sidón, o sea, Fenicia, y luego se dirigieron, cuando tuvieron ya a Sidón y a Tiro, ya estuvieron listos para ir a Egipto. Dicen los versículos 6 al 8 que muchos serían afectados. Los versículos 6 al 8 declaran: emigren a Tarsis, giman habitante de la costa. Noten ustedes que se vuelve a repetir el mensaje, el versículo 1 y el versículo 14. ¿Es esta la ciudad alegre, la de orígenes remotos, cuyos pasos la llevaron a colonias lejanas? ¿Quién ha concebido esto contra Tiro, la que repartía coronas, cuyos comerciantes eran príncipes y sus mercaderes grandes de la tierra? Noten ustedes que en estos textos se hacen preguntas para llamarnos la atención de la estatura comercial y económica que tenía esta nación. Allí en el texto nos indican que habría una gran emigración de habitantes para las tierras lejanas de Tarsis. Hay gemir en estos habitantes que emigran. Noten ustedes que esta ciudad se la veía como una ciudad alegre, muy activa. Tenía una ascendencia antigua y sus comerciantes pertenecían a la realeza. ¿Quién lo hace esto? ¿Quién está organizando este plan para Fenicia? Bueno, el versículo 9 responde la pregunta del versículo 8, porque el 8 dice: ¿quién ha concebido esto contra Tiro? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que domina esta ciudad? Dice el 8,
la que repartía corona, cuyos comerciantes eran príncipes, sus mercaderes grandes de la tierra. ¿Quién puede atacar a esta ciudad tan poderosa? Bueno, el versículo 9 creo yo que es el más importante del capítulo de hoy, porque presenta quién es el que está al control del manejo de las naciones, tanto en el pasado como en el presente, y nos dice el por qué. Hay una razón de por qué Dios anuncia esta catástrofe, esta caída de Fenicia. Noten ustedes que quien lo hace es Jehová, el Señor de los ejércitos, es decir, Dios que domina los movimientos nacionales e internacionales, tanto del pasado así como del presente y también del futuro. Y dice el por qué el versículo 9: para envilecer la soberbia de todo esplendor, para humillar a los grandes de la tierra. Noten ustedes allí el profeta Ezequiel en el capítulo 28, 2 al 8, habla de la soberbia de esta nación Tiro, y habla de que se creía mayor que Dios. Noten ustedes, si bien se está hablando en Ezequiel 28 de un personaje mucho más allá que simplemente el rey de Tiro, se está haciendo alusión a Lucifer, pero noten ustedes que en primera instancia el profeta Ezequiel esconde detrás de la nación que se está presentando la figura de Lucifer, pero también nos enseña esta cualidad orgullosa de esta nación. E Isaías lo confirma. Noten ustedes que Dios dice que esta nación era obstinada, era arrogante a los planes de Dios. Dios invitó a esta ciudad a que se una a sus planes, pero esta nación no quiso. Esta nación fue rebelde, fue necia, no escuchó el consejo de Dios. Y ahora Dios le dice que van a tener un cambio en el versículo 10 radical en su actividad económica y comercial. Se socavó, Dios lastimó, Dios golpeó específicamente el orgullo, el centro de esta nación. Dice el versículo 10: cultiva tu tierra, hija de Tarsis, como a lo largo del Nilo. El puerto no existe más. El orgullo de tu bienestar, de tu calidad económica, civil, de tu fama, va a ser destruido. En los versículos 11 al 15, noten ustedes que toma o en primera persona el profeta, o podemos escuchar a Dios hablando directamente. Dice 11 al 15: Él ha extendido su mano sobre el mar, ha hecho temblar los reinos. El Señor ha ordenado a Canaán, que Canaán es la palabra de los cananeos, que es comerciantes. Dice: el Señor ha ordenado a los comerciantes que destruya sus fortalezas. Él ha dicho: no te regocijarás nunca más, virgen violada, hija de Sidón. Levántate y emigra a Kitim, aunque tampoco allí tendrás descanso. Mira el país de los caldeos, ese pueblo que ya no existe. Asiria lo destinó a las fieras del desierto. Levantaron sus torres de asalto, demolieron sus palacios, los redujeron a escombros. Giman naves de Tarsis, porque su fortaleza ha sido devastada. En aquel día Tiro será olvidado durante 70 años, que es la duración de la vida de un rey, que se podría traducir un reino. Al cabo de 70 años, a Tiro le sucederá como en la canción de la ramera o de la prostituta. Noten ustedes que Dios le declara puntos centrales a esta nación. Primeramente, en el versículo 11 habla de que Dios tiene el dominio de las naciones del planeta Tierra. En el versículo 12 habla de la figura simbólica de esta ciudad como una virgen, en el sentido de la primera vez que es invadida. Noten ustedes que nunca había llegado a ser conquistada, dañada esta nación. En el versículo 14 se habla de el grito de desastre que vendría sobre
Tiro y Sidón, sobre todo Fenicia. En el versículo 15, es un pasaje un tanto oscuro, que ¿cuáles son estos 70 años? No tienen ni principio ni final. Bueno, algunos creen que, los teólogos por allí creen que son los 70 años de cautiverio con Nabucodonosor. Luego de que Nabucodonosor conquistó Jerusalén, un tiempo después le llevó 13 años crueles el sitio, la conquista a Babilonia de la ciudad de Tiro, Sidón y toda la nación de Fenicia. En tiempos persas, como dijimos anteriormente, se reconstruyó esta ciudad y llegó a ser una gran circulación de comercio. Y en el año 332 Alejandro Magno finalmente la destruyó. En el versículo 16 es interesante que se compara a esta nación como una mujer que ejecuta su habilidad musical para hacer una especie de trance, para atraer a los comerciantes desprevenidos y mantenerlos cautivos para que puedan traficar con ella. Y finalmente la segunda parte del capítulo de hoy, los versos 17 y 18, dice: al cabo de 70 años el Señor visitará Tiro. Ella volverá a su antiguo comercio y se prostituirá con todos los reinos de la tierra sobre la superficie del suelo. Pero sus ganancias y sus salarios serán consagrados al Señor. No serán acumulados ni atesorados. Serán para los que habitan delante del Señor, a fin de que coman hasta saciarse y se atavíen espléndidamente. Noten ustedes que en estos versículos se declara que esta nación volvería a sus caminos. Qué triste, nuevamente, de haber pasado por un sitio, por haber pasado por una especie de destrucción prematura, no aprendió. La ciudad no había aprendido, o esta nación, pero todo su resurgimiento, todo su progreso, todo su crecimiento nuevamente que se volvió a dar para esta nación, serían entregados para la gloria del Señor. ¿Qué significa esto? Que esta nación no sería para gloria propia de esta nación, sino cómo se terminaría, cómo se iría el progreso histórico de esta ciudad, sería para la gloria y el reconocimiento del dominio del Dios de los cielos. Dios, luego en el versículo 18, que entregará sus bienes, todo lo que haya conquistado esta nación, como vemos en los versículos, allí el versículo 8, que habla de riquezas, de coronas, de bienes o posesiones de la realeza, iban a ser entregados para el remanente leal del Señor. Aquellos que dentro de Tiro y Sidón quisieron acoplarse, se amoldaron y se acomodaron al plan divino. Recuerden que no estamos hablando de personas individuales, estamos hablando de naciones enteras que pasan delante del juicio de Dios. Algunas conclusiones para pensar, que podamos reflexionar. ¿Será que el gemir que se repite en los versículos 6, 14 y 1, ¿será que también es para mí? ¿Será que el gemir ese me involucra a mí también? ¿Será que el Dios del cielo debe enseñarme a mí, quizá con mano dura, lo que quizá yo no puedo aprender, como dice el versículo 9, con mano amorosa? ¿Será que Dios tiene que usar herramientas más trágicas para enseñarme a mí? ¿Será que si viene una lección de parte de Dios para mi vida y luego Dios me restaura mi posición pasada o me coloca en una posición mejor, ¿será que aprenderé la lección que Dios me quiere enseñar? Quizá estoy haciendo un depósito en los bienes que son míos, en mis empresas, en mis inversiones, en mis capacidades, en mis, etc. ¿Será que estoy haciendo una confianza absoluta, plena en algo que yo poseo, en cosas en vez de la persona o el ser correcto que debiera ser Dios?
Ojalá escuchemos la voz de Dios que habló en el pasado y que ese pasado nos llega hasta nuestro presente y nos sigue hablando. ¿Y qué nos dice esa voz? Nos dice que nos unamos al plan divino, que soñemos con ser parte del proyecto del reino mesiánico de Cristo Jesús en un futuro que no creo que esté muy lejos. Ojalá que nosotros podamos estar allí también. Si es tu deseo, ojalá que puedas meditar, que podamos crecer en la reflexión de hoy, que sea de fortalecimiento para nuestra fe. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor me los bendiga, me los cuide, que tengan un feliz día para hoy, cuídense mucho y nos vemos en la próxima si el Señor así lo permite. Hasta luego.